De acuerdo con la última encuesta de Citibanamex, la que se publicó el viernes, el Producto Interno Bruto de México tendría una contracción de 9.3% para el 2020, una mejoría respecto a la penúltima proyección en donde se estimaba una baja de 9.5%. Vamos a platicar con Adrián de la Garza, el director de estudios económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás, Adrián? Gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ustedes, el auditorio. ¿Qué es lo que están observando los analistas de esta encuesta de Citibanamex como pues incentivos en la economía para que el Producto Interno Bruto experimente una mejoría? Sí, mira, en las últimas quincenas lo que hemos venido viendo, sobre todo en la medida que se han dado a conocer datos del PIB del tercer trimestre, del IGAE, etcétera, han sido revisiones al alza en las expectativas para el PIB de este año. Hemos venido también viendo datos relativamente favorables para la economía de Estados Unidos, y todo esto contribuye a fortalecer la expectativa de crecimiento. Es importante tomar en cuenta que estamos hablando de un crecimiento negativo, de una contracción que sigue siendo bastante fuerte. Como tú bien decías, la previsión ahorita para este año es una contracción del 9.3% para el consenso de los analistas. Esto es ligeramente mejor a lo que se preveía hace 15 días, una contracción de 9.5%, y todavía un poquito mejor que lo que se preveía 15 días atrás, o sea, un mes atrás, de 9.8% la contracción. Entonces, sí sigue siendo una contracción muy pronunciada. Se reduce la incertidumbre que había hasta hace unas quincenas también. Antes estábamos hablando de un escenario, el más pesimista, por ejemplo, de una contracción de 12% para el año. Prácticamente esos escenarios tan pesimistas han desaparecido. Ahora el escenario más pesimista es de una contracción de 10%, con un escenario más, entre comillas, optimista, de una contracción de 8.8%, y hacia 2021 todavía se ve bastante estabilidad, con expectativas de crecimiento previstas de 3.5%, aunque ahí sí sigue prevaleciendo mucha incertidumbre. Los rangos de las expectativas individuales de los economistas varían entre 1.7% para ese año hasta 6% de crecimiento. Adrián, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Adrián, junto con esta mejoría en las expectativas para el PIB, también hemos visto que el peso se ha recuperado frente al dólar. ¿Consideras que en 2021 se mantendrá esa ruta y pues hará atractivo que pues incluso las empresas mexicanas busquen deuda en dólares? Sí, lo que hemos visto en la encuesta, por ejemplo, es que aún con la volatilidad en el tipo de cambio que hubo en meses previos, la verdad es que prevalecieron expectativas muy estables tanto para este año como para el próximo, que básicamente estaban alrededor de los 22 pesos por dólar, 22.50 cuando mucho. En semanas recientes hemos visto una apreciación del peso que tiene que ver mucho con la debilidad del dólar, sobre todo pensando pues que hay menos incertidumbre ya por el proceso electoral de Estados Unidos. Desde luego está todo el tema de las vacunas, todo ese tipo de cosas y que han abonado también a las expectativas de mayores estímulos fiscales en Estados Unidos. Todo eso abona a mayor debilidad del dólar, que da, entre comillas, fortaleza a las economías, a las monedas de economías emergentes, incluida el peso. Entonces, lo que vemos en la encuesta, por ejemplo, para el cierre del año ahora es una expectativa de tipo de cambio de 21 pesos, que este sería el nivel esperado más bajo de los últimos 7-8 meses, y que se contrasta con una expectativa de 21 pesos con 80 centavos hasta hace 15 días. Para el próximo año, las expectativas más o menos se mantienen en esos niveles. Estamos hablando de una expectativa de cierre de 2021 de 21 pesos con 50 centavos, cuando hace 15 días se encontraban 22 pesos. Entonces sí, yo creo que la expectativa es que se mantenga un dólar relativamente débil ante este escenario de recuperación y con los estímulos fiscales y monetarios tan generosos que han sido, sobre todo en Estados Unidos, y que eso da apoyo a mayor búsqueda por parte de los inversionistas de rendimientos en activos relativamente más riesgosos como es el peso y el resto de las economías emergentes.
Adrián, ¿qué nos puedes decir de la inflación, del dato de la inflación? Las proyecciones más bien es un factor que ha pues experimentado o generado cierta preocupación. La baja en las tasas de interés se detuvo y justamente esa decisión que tomó la Junta de Gobierno del Banco de México tuvo que ver con los niveles inflacionarios que se están yendo un poco arriba del objetivo de 3 más menos un punto porcentual. ¿Cómo están viendo el dato de la inflación para el cierre del año? Mira, la expectativa para el cierre del año, para la inflación general, ahorita se ubica en 3.9%. No ha cambiado mucho en quincenas recientes. Para la inflación subyacente también se mantiene en 3.9%. Sí preocupa, yo diría un poco, las sorpresas al alza que vimos sobre todo en octubre por ejemplo, incrementos a frutas y verduras, etcétera, que hizo que la inflación subiera un poquito hasta niveles de 4.1% hasta hace 2 semanas. El día de mañana tenemos un dato importante en ese sentido y de hecho los analistas parecen estar esperando una sorpresa, bueno, que en este caso no sería sorpresa, pero un dato que sería a la baja con una expectativa del consenso de 3.7 para la inflación anual. Sin embargo, como ya te comenté, pues la expectativa es que vuelva a rebotar hacia finales de noviembre y diciembre con esta expectativa que se mantiene en 3.9%. Me parece que la preocupación tiene que ver con el hecho de que estamos en un escenario de una economía muy, muy débil, que en principio debería de abonar a una inflación relativamente más favorable, más baja, y sin embargo nos hemos mantenido en niveles relativamente elevados de alrededor del 4%, que son más o menos en línea, no son muy elevados si lo vemos desde una perspectiva histórica, pero sí sorprende a la luz de la debilidad de la economía. Y en ese sentido, efectivamente, lo que vimos en la última decisión de política monetaria por parte del Banco de México es que después de 11 disminuciones a la tasa de referencia consecutivas, en esta ocasión decidieron por mayoría mantener la tasa de interés en su nivel de 4.25%, es decir, no continuar con las disminuciones, sorprendiendo al mercado en general. Y hablando de una pausa en el ciclo de relajamiento que desde luego no sabemos exactamente cuánto pueda durar. Lo que sí es cierto es que en los próximos, digamos, 6 meses veremos mucha volatilidad en los datos de inflación que tendrán que ver, pues por ejemplo, con estos movimientos que hemos visto recientemente con frutas y verduras. Hay la expectativa de que haya algún incremento en el salario mínimo en enero. En abril del próximo año veremos un efecto de base de comparación que va a jugar en contra para la inflación. Es decir, en abril de este año por la pandemia vimos, si recuerdas, movimientos a la baja en los precios de los combustibles, de los energéticos a nivel mundial, y eso hizo que el componente no subyacente de la inflación cayera a niveles cercanos a los mínimos históricos. Entonces, eso en una perspectiva de variaciones anuales puede jugar en contra en abril del próximo año y llevar a la inflación a niveles cercanos al 5%. Es decir, va a haber mucha volatilidad en la inflación, por lo menos en los primeros próximos meses del año, y me parece que ante esa perspectiva el Banco de México decidió esperar un poco luego de tantas disminuciones y ver hacia el cierre del próximo año cómo se consolida la inflación hacia el 3%. Pues Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex, como siempre, muchas gracias por tomarnos la llamada. Darío, Rogelio, un gusto, saludos.